noches a todos, les doy la bienvenida, les agradezco nuevamente la atención que tienen de confiar en nosotros y prestarnos de alguna manera este rato de la tarde, de la noche y compartir esta actividad en la que pretendemos dar una reseña de lo que hoy se entiende como gestión de riesgos en proyectos, la importancia de la gestión de riesgos en proyectos y importancia que está creciendo porque el PMI, el Project Management Institute, interpreta que este crecimiento de la importancia que tienen los riesgos, el analizar, el gestionar los riesgos en proyecto, le ha dado una certificación especial que es la certificación Risk Management Professional. Entonces, lo que vamos a abordar es los conceptos de la gestión de riesgos y estos son precisamente los conceptos que después son evaluados en el examen de certificación internacional que toma el Project Management Institute para la certificación Risk Management Professional. Entonces, ¿qué vamos a ver en esta presentación que nos va a llevar aproximadamente una hora? Lo que vamos a ver es el origen de los riesgos. El origen de los riesgos es la incertidumbre que hay en proyectos. Con lo cual, en esta presentación vamos a trabajar más el tema incertidumbre y vincular la incertidumbre en proyectos al conocimiento escaso que tenemos sobre la realidad del proyecto y su entorno. O sea, la incertidumbre vamos a ver que es, en definitiva, la manifestación de la limitación de conocimiento que tenemos sobre aspectos claves del proyecto. Vamos a ver también las formas de incertidumbre que se manifiestan en dos aspectos, en lo que es la variabilidad de los resultados y la indeterminación de escenarios. Y entonces, cuando en esta primer parte de la presentación hayamos hecho un abordaje suficiente de incertidumbre, vamos entonces a ver cuál es la diferencia entre incertidumbre y riesgos. O sea, la gestión de riesgos es una parte de la gestión de la incertidumbre. La gestión de la incertidumbre es mucho más amplia y la gestión de riesgos es uno de las tantas manifestaciones que tiene. Y entonces vamos a ver cuáles son los principios rectores de la incertidumbre, o sea, qué es lo que caracteriza la incertidumbre, porque para gestionar la incertidumbre y después los riesgos necesitamos saber cuáles son los principios rectores, o sea, en qué se fundamenta la existencia de la incertidumbre. Y finalmente vamos a ver que para reducir la incertidumbre hace falta invertir. Hace falta invertir esfuerzo, recursos económicos. Entonces, acorde al nivel de esfuerzo y recursos económicos que estemos dispuestos a invertir, ese va a ser el nivel de incertidumbre al cual querramos aspirar o al cual queremos, en definitiva, convivir durante el proyecto. Y un concepto muy importante que lo hemos manifestado en otros webinars, en otras actividades que hacemos junto con Pablo, es que tanto la incertidumbre y los riesgos de los proyectos no es algo que se padece. O sea, creo que hay que superar esos obstáculos que se dan en muchas culturas empresarias que consideran que el análisis de los riesgos o el análisis de incertidumbre es propio de una actitud pesimista. Sabemos que no es así, o sea, hay incertidumbre y por lo tanto hay riesgos porque hay proyecto. Entonces, no es ni bueno ni malo, la incertidumbre, los riesgos no es
ni de optimistas ni de pesimistas. Es inherente a la esencia del proyecto y por lo tanto hay que gestionarlo. Hay que gestionarlo para reducir sus efectos nocivos e incrementar sus posibilidades de transformarse en oportunidades. ¿Cuáles son las dudas más frecuentes que con las que convivimos en todo proyecto, de toda especialidad, de todo tipo? Una de las dudas que siempre tenemos es: ¿cumplirá el proveedor con el plazo acordado? O sea, los plazos que hemos puesto en el cronograma, que dependen del proveedor, ¿son fiables? ¿Se van a cumplir? Nuestras tareas, hemos establecido una cierta duración para nuestras tareas. ¿Esa será la duración real? ¿Esa será la duración verdadera? Tenemos que generar algo, un diseño que va a tener que ser aprobado por el cliente. Entonces la duda es: ¿finalmente el cliente aprobará este diseño? ¿Estará conforme con este resultado? Generamos sistemas dentro de todo proyecto. Entonces una de las dudas que nos asalta es: ¿cuál es el nivel de confiabilidad del sistema que estamos generando como proyecto? ¿Por qué está creciendo el porcentaje de fallas? ¿Qué le está pasando al proyecto o a las actividades del proyecto, que cuando la gente de control de calidad hace la inspección nos está informando que está creciendo el porcentaje de fallas? O, en concreto, ¿por qué se está produciendo esta falla? O sea, ¿qué está pasando que estamos teniendo casi un error sistemático? ¿Qué significan y qué implican los datos que recogemos del día a día del proyecto? O sea, ¿cómo vamos a leer esos datos? ¿Cómo los vamos a interpretar? Otra duda muy común: tenemos un cronograma, tenemos un plan de proyecto. ¿Cómo estamos respecto a ese cronograma, a esa planificación? Y finalmente, aunque no, simplemente para mostrar una reseña, aunque hay muchas más dudas, es: ¿qué nos puede pasar en el proyecto dentro de un mes? Estas son las dudas más frecuentes en todo tipo de proyecto. Y ahora, ¿por qué surgen estas dudas? ¿Por qué se generan? Y por ejemplo, si se trata del proveedor, tal vez la duda, su génesis, sea en que tenemos un escaso o pobre conocimiento de esta dependencia externa. O sea, habría que revisar cuál es el vínculo y cómo se hizo el vínculo con ese proveedor. ¿Por qué ese desconocimiento? ¿Por qué nos falta información en torno a la fecha de cumplimiento del proveedor? En cuanto al cliente, si el cliente va a aceptar nuestro diseño, y tal vez la génesis, el origen de esa duda es las dificultades para predecir el comportamiento del cliente. Entonces, ¿por qué desconocemos esto? O sea, ¿qué nos faltó entender para poder tener una relación más estrecha con el cliente y de alguna manera tener mayor información sobre sus posibles necesidades insatisfechas? ¿Por qué está creciendo el porcentaje de fallas? Y tal vez tengamos una falta de conocimiento de las causas subyacentes, o sea, de causas que se están dando, que se están manifestando en este crecimiento y que entonces desconocemos su interacción, desconocemos por qué se traducen en mayores rechazos. Con respecto a los datos, ¿cuál es el origen de esas dudas? En general, porque tenemos inadecuados procesos de medición y control en proyectos. Entonces, los datos que recogemos del proyecto nos generan dudas porque los procesos con los cuales llegamos a ellos no son muy sólidos, no son muy maduros. ¿Qué puede ocurrir dentro de un mes en el proyecto? Y nos faltan modelos más adecuados, o sea, no tenemos o carecemos de información o de conocimientos necesarios para generar modelos que nos permitan proyectar la situación del proyecto de manera más confiable. Y podríamos seguir así. Cuando nos planteamos la duda de cuánto tiempo demorará esta tarea,
es muy probable que la causa de esa duda es que nuestros métodos de estimación son inadecuados, son métodos de estimación que tal vez no se condicen con la realidad o no se van ajustando con los datos que nos da la ejecución de los proyectos que hacemos. ¿Cuál es el nivel de confiabilidad del sistema? Tal vez la duda se origine en criterios de evaluación poco efectivos. ¿Por qué se produjo esta falla? Tal vez desconocemos las relaciones causa-efecto que llevan a este tipo de problemáticas. Entonces, vemos que en los proyectos siempre se nos plantean dudas, se nos plantean inconsistencias, y que de alguna manera el origen de todas estas inconsistencias está dado por una falta de conocimiento. O sea, no conocemos suficientemente. Y esto es algo inherente. Entonces, en todo proyecto, de cualquier tipo, de cualquier especialidad, siempre hay una falta de conocimiento, un conocimiento incompleto, un conocimiento que no es, no está bien definido. Claro, en algunos proyectos este desconocimiento será mayor, porque son proyectos que se llevan a cabo en las fronteras de las fronteras tecnológicas, o son proyectos que tienen como cometido introducir nuevos productos en nuevos mercados, con lo cual el desconocimiento es mayor. Con lo cual, si hay desconocimiento, ese desconocimiento de una manera u otra se origina en la incertidumbre. Y esto es algo que es inherente a la esencia de los proyectos, o sea, todos los proyectos tienen incertidumbre. Significa desconocer, incertidumbre es no saber. Entonces, una de las primeras, de los primeros objetivos de la gestión de proyectos es ver cómo reduzco esa incertidumbre. Eliminarla es imposible, siempre vamos a convivir con una cantidad de cosas desconocidas. Eso es inevitable. Lo que pasa es que cuando empiezo a entender bien la incertidumbre, puedo abordarla también de una manera más adecuada. Entonces, para entender mejor la incertidumbre, podemos empezar a clasificarla en 4 categorías. O sea, la incertidumbre inherente a todo proyecto puede deberse a información incierta. O sea, una de las fuentes de incertidumbre en los proyectos es justamente la falta de certeza de la información, o a una comprensión incierta, de los modelos con los que pretendemos interpretar la realidad del proyecto. La otra caracterización de la incertidumbre en los proyectos son los tiempos inciertos. Y finalmente, la complejidad incierta. Entonces, vamos a dedicar un par de minutos a ver estos 4 matices, estas 4 formas de incertidumbre, para justamente a partir de la diferenciación que podemos hacer de las distintas manifestaciones de la incertidumbre, podemos también lograr un mejor abordaje de la incertidumbre, un mejor manejo. Así entonces, la primera manifestación es la información incierta. Sin duda que la información es clave para tomar decisiones. Necesitamos información certera para tomar buenas decisiones. Ahora, lo que pasa en proyectos es que esa información nunca es completamente cierta, nunca está completa. Entonces, tenemos que aprender a convivir con procesos de tomas de decisiones que se basan en informaciones parciales, en informaciones que tal vez no sean o no estén completas como nos gustaría que estén, perdón. Pero es inherente al proyecto. Entonces, esta información incierta tratamos de reducirla a través de modelos.
¿Qué son los modelos? Los modelos son interpretaciones de la realidad. Un cronograma es un modelo, un presupuesto de costos es un modelo, una WBS o una herramienta de definición de alcance es un modelo. Y entonces, tenemos mucha información, como dice el primer párrafo de esta diapositiva, nos inunda la información, pero muchas veces nos faltan los procesos para transformar esa información en conocimiento. Con lo cual, los modelos que armamos, los cronogramas, los presupuestos, no son todo lo representativo que nos gustaría que sean, ya sea por deficiencias en el armado o por problemas inherentes o cuestiones inherentes a cosas que realmente se desconocen o no podemos definir. Con lo cual, el modelo, cualquiera sea, para que sea válido y nos sirva para tomar decisiones, debe estar permanentemente actualizado, o sea, permanentemente hay que revisar el cronograma, el presupuesto, para poder establecer cuán alejado o cuán cercano está a la realidad del proyecto. O sea, no hay un modelo perfecto, no hay un modelo, ni un cronograma, ni un presupuesto que nos pueda representar en forma acabada lo que va a pasar en el proyecto. Son aproximaciones que serán mejores si conocemos las interrelaciones subyacentes con que lo hemos armado, pero en la medida que no los conozcamos completamente, ese modelo será una aproximación, y como tal tengo que permanentemente durante el proyecto contrastar lo que armé como modelo de planificación respecto a la ejecución, y eso es lo que le da riqueza a la gestión de proyectos. El cambio permanente que se da en los modelos, la actualización del modelo, es lo que genera el conocimiento y es lo que genera la habilidad de producir una gestión proactiva, una gestión que de alguna manera empiece a entender qué está pasando en el proyecto y empiece a anticiparse a acontecimientos que de otra manera los padecemos a través de una gestión meramente reactiva. El otro aspecto de la incertidumbre, además de los modelos, son los tiempos, porque en los proyectos, como dice el primer párrafo, es más fácil predecir qué es lo que hay que hacer que cuándo hay que hacerlo. Todo proyecto de cualquier especialidad, de ingeniería, de sistemas, de lanzamiento de un producto nuevo al mercado, todo proyecto tiene dos grandes etapas: una etapa de desarrollo y una etapa de ejecución. La etapa de desarrollo no es una etapa que genere entregables muy importantes, pero sí es una etapa donde se reduce el desconocimiento, donde la función que tiene la etapa de desarrollo es definir bien qué es lo que vamos a hacer luego durante la ejecución. Entonces, si en la etapa de desarrollo avanzamos más rápido que lo que esa etapa exige, no estamos reduciendo suficientemente la incertidumbre, o sea, no estamos permitiendo que el proyecto madure. ¿Y eso qué consecuencias trae? Trae las consecuencias que le trasladamos incertidumbre a la etapa más cara, a la etapa de ejecución. Por el otro lado, si avanzamos demasiado despacio, vamos a consumir horas y recursos de manera muy ineficiente. Entonces, cuando uno entiende que todo proyecto tiene una primera etapa de reducción de incertidumbre y una segunda etapa que sería aplicar todos los conocimientos que logramos a partir de la reducción de la incertidumbre de la primera, eso es lo que se llama un proyecto maduro, un proyecto que hace un uso eficiente y eficaz de las fases del mismo. Cuando entendemos entonces estas manifestaciones de la incertidumbre,
vamos a poder definir cuánto tiempo necesitamos para la etapa de desarrollo, de resolución de la incertidumbre, y cuánto necesitamos para, o sea, cuánto tiempo después vamos a pasar a la acción, o sea, a ejecutar y a generar los entregables del proyecto. Y la otra manifestación, la otra forma de entender la incertidumbre es la complejidad. Porque además de los modelos y además de entender las etapas de un proyecto, también tenemos que entender que en todo proyecto hay una permanente interacción de sistemas. Sistemas que van teniendo interfaces, que van interactuando, y todo proyecto tiene estos sistemas que interactúan, desde los proyectos de lanzamiento de un nuevo producto al mercado, porque ahí tengo que ver cómo va a interactuar el sistema comercial de la empresa con el sistema de consumo, con el sistema consumidor, el sistema de mercado. En los proyectos de construcción tengo que ver cómo va a funcionar mi sistema de construcción con el sistema social, y dentro del sistema social con el sistema sindical. Como ven, en todo proyecto hay sistemas. ¿Y por qué entonces hay complejidad? Complejidad significa falta de linealidad. Complejidad significa que cuando tomo una decisión no puedo predecir exactamente el resultado de esa decisión, justamente porque no sé cómo esa decisión va a impactar y qué efectos va a producir en los distintos sistemas que se van a ver afectados a partir de esta decisión. Entonces, entender la incertidumbre que se produce por la complejidad es muy, muy importante, porque eso nos va a permitir entender y no espantarse cuando se producen resultados inesperados. Son consecuencias lógicas de interacciones de sistemas que no conocemos o que no manejamos, pero que tenemos que estar preparados para ver cómo reaccionamos. Cuando uno empieza a entender esta falta de linealidad de los proyectos a causa de la complejidad de los sistemas, empieza a entender que las estimaciones que hace no pueden ser exactas. O sea, cuando nosotros decimos que una actividad va a demorar 3 semanas, siempre insistimos que lo único seguro es que no va a demorar 3 semanas. No es una mala estimación 3 semanas, por el contrario, pero lo más probable es que no demore 3 semanas, porque puede haber interacciones de la actividad con factores externos o con factores internos de la misma actividad que generen variaciones. Esto es entonces a lo que nos lleva a entender la incertidumbre. La incertidumbre nos lleva a entender al proyecto como algo dinámico, como algo que no se va a ajustar exactamente al modelo, al plan, al cronograma que armamos, pero que exige una permanente adaptabilidad a las nuevas situaciones y a las nuevas realidades que nos presenta el proyecto. Entonces, si entendemos bien estas distintas formas de incertidumbre, estas distintas formas de manifestarse nuestra falta de conocimiento en los proyectos, ahora vamos a poder entender entonces, vamos a poder ver que para abordar la incertidumbre es necesario entender que esta incertidumbre se nos va a manifestar a través de la variabilidad de los resultados y a través de la indeterminación de los escenarios futuros. ¿Qué significa variabilidad? Y que yo tengo que estar dispuesto a convivir con estimaciones de costo y plazo cuyo resultado final real no sea exactamente el estimado. O sea, cuando nosotros entendemos que el proveedor va a entregar el 30 de septiembre el producto, y por más que eso esté en el contrato, sabemos que el proveedor se puede adelantar, y muchos me dirán, no es lo más usual,
sabemos que entonces se puede atrasar, eso es lo que generalmente sucede. Pero de alguna manera eso es lo normal en proyectos, o sea, lo normal en proyectos es la variabilidad de resultados, porque nuestras estimaciones de costo y de plazo, sobre todo, son aproximaciones, son modelos con los cuales queremos acercarnos a la realidad. Pero como nuestro conocimiento no es completo, la realidad después se manifiesta con un resultado que es distinto al que habíamos estimado. Y por lo mismo, además de la variabilidad de los resultados, existen también escenarios distintos a los que teníamos previsto en el plan. Todo plan de proyecto, todo cronograma, todo presupuesto, se arma en base a hipótesis. Hipótesis que no necesariamente después se van a verificar durante el proyecto. Cambian condiciones de mercado, cambian condiciones técnicas, cambian situaciones dentro del cliente. Entonces nos van a producir escenarios que no teníamos previsto o que en su momento eran ambiguos o no eran posibles de identificar. Entonces, la incertidumbre se manifiesta de estas dos maneras. Produce alteraciones en las estimaciones del proyecto y genera escenarios distintos a los que inicialmente estábamos acostumbrados o estábamos previendo. Con lo cual, si la realidad no se comporta como esperamos, esta realidad como consecuencia de la incertidumbre, ¿cómo se puede manifestar? ¿Cómo se puede, digamos, qué consecuencias trae la incertidumbre? Y esto lo sabemos todos por experiencia o por haberlo leído. La incertidumbre nos puede producir amenazas, resultados negativos. O sea, las consecuencias de la incertidumbre pueden ser que no logremos los objetivos del proyecto, que no logremos el volumen de ventas o que no logremos la funcionalidad del sistema. Pero también la incertidumbre puede producir consecuencias irrelevantes, o sea, hay incertidumbre, pero no afecta los objetivos del proyecto. Puede haber, por ejemplo, incertidumbre climática. Puede ser que toda la semana que viene sea una semana muy lluviosa, pero si todas las actividades que tenemos que hacer para el proyecto son bajo techo, son en un lugar cerrado, esa incertidumbre climática no tiene consecuencia relevante sobre el proyecto. Entonces también hay que entender que muchas situaciones de incertidumbre no afecta a los objetivos del proyecto. Y finalmente, y esto no es menor, la incertidumbre también se puede transformar en oportunidades. Porque si incertidumbre es no saber, cuando uno hace el camino del no saber al saber, puede descubrir cosas que no tenía previstas que mejoran sustancialmente los objetivos del proyecto. De modo que, un poco como resumen de esta diapositiva, fíjense que estamos ya uniendo dos conceptos, incertidumbre y objetivos. Con lo cual, ¿qué incertidumbre en realidad nos preocupa? Nos preocupa aquella incertidumbre que va a afectar los objetivos del proyecto. Nos preocupa aquella incertidumbre que de alguna manera puede producir un perjuicio a esos objetivos o puede producir un sustancial beneficio. Entonces, cuando empezamos a entender este vínculo entre incertidumbre y objetivos, ahí podemos empezar a diferenciar lo que yo les decía al comienzo, qué es riesgo y qué es incertidumbre. Y no es lo mismo, o sea, no es lo mismo riesgo que incertidumbre. O dicho de otra manera, cuando gerenciamos riesgos, cuando gestionamos riesgos, no estamos gestionando toda la incertidumbre, estamos gestionando una parte de la incertidumbre. Y esto es lo que vamos a ver ahora. O sea, riesgo no es lo mismo que incertidumbre.
Y riesgo es la parte de la incertidumbre que yo puedo de alguna manera gestionar. Y como va a quedar una parte de la incertidumbre que no puedo abordar desde los riesgos, esa parte de la incertidumbre va a quedar como una incertidumbre latente, como una incertidumbre desconocida, digamos, que sigue siendo desconocida. Con lo cual, ¿cómo diferenciamos incertidumbre y riesgo? Todo proyecto tiene una incertidumbre inherente. Todo proyecto tiene una cantidad de cosas que desconocemos, que no sabemos muy bien cómo se van a comportar, cómo van a manifestarse a lo largo del proyecto. Si parte de esa incertidumbre la podemos analizar, la podemos evaluar, esa parte de la incertidumbre que podemos analizar, esa va a ser nuestra gestión de riesgos. Pero como no toda la incertidumbre es posible de analizar porque nos falta información, porque se da a través de la complejidad de sistemas que no sabemos muy bien cómo van a reaccionar y cómo van a interactuar entre sí, o sea, la gestión de riesgos es imposible que pueda pretender abarcar toda la incertidumbre de un proyecto, va a abarcar parte. Entonces, la parte que la gestión de riesgos no va a poder abordar es justamente la incertidumbre latente que va a seguir de alguna manera conviviendo durante el proyecto. Por supuesto que a medida que el proyecto avanza, esta incertidumbre latente de alguna manera se va reduciendo, pero siempre queda un margen de situaciones que no teníamos previstas, de cosas que ocurren y decíamos, esto realmente no teníamos cómo definirlo, cómo preverlo, eso es permanente. No hay gestión de riesgos tan completa que pueda abordar toda la incertidumbre. Aparte, sería una erogación de recursos y de dinero tan grande que haría inviable al proyecto. No podríamos gastar toda la plata que hubiese requerido reducir toda la incertidumbre. Y si lo hubiésemos logrado invertir, aún va a quedar siempre una incertidumbre, con lo cual esto hace que la gestión de proyectos, además de gestionar riesgos, requiere habilidades de liderazgo, habilidades de aceptar la convivencia con los cambios, habilidades de adaptabilidad a las nuevas situaciones que nos presentan los proyectos. Con lo cual, ¿por qué los riesgos no, o sea, por qué la gestión de riesgos no es lo mismo que la gestión de la incertidumbre? ¿Por qué la gestión de riesgos es solo una parte de la gestión de la incertidumbre? ¿Qué es lo que hace que podamos definir que algo es un riesgo para el proyecto? Para empezar a entender qué parte de la incertidumbre constituye riesgo de los proyectos, es que podemos empezar, es que a partir de ese hecho que entendemos como riesgo, empezamos a entender que ese evento nos puede generar una amenaza o una oportunidad. Y por lo tanto, si lo empezamos a entender como tal, también es probable que le podamos asignar una probabilidad de ocurrencia y un impacto, un efecto en los objetivos del proyecto. O sea, cuando empezamos a poder definir estos aspectos, esa parte de la incertidumbre a la cual le podemos asignar estos atributos es la parte de incertidumbre que vamos a convertir en gestión de riesgos. Además, una buena gestión de riesgos permite conocer las vulnerabilidades y las oportunidades que esa parte de la incertidumbre del proyecto nos ocasiona. Y finalmente, podemos hacer que parte de la incertidumbre se maneje a través de gestión de riesgos, porque a esa parte de la incertidumbre vamos a poder desarrollar planes de mitigación y de contingencia. Con lo cual,
Y un poco para ordenar las ideas, para ordenar todo un poco toda esta cascada de conceptos que fuimos dando, vamos a ver un modelo que es muy útil, que se llama el modelo de los 4 cuadrantes. Y este modelo nos permite entonces ver distintas formas de incertidumbre y a cuál de ellas corresponde la gestión de riesgos. En todo proyecto tenemos lo que se llaman los conocidos conocidos. O sea, todo proyecto tiene situaciones predecibles, tiene métricas, tiene bases de datos, tiene cosas que ya hemos hecho antes, que sabemos cómo se hacen, que sabemos cuánto tiempo nos llevan, que están volcadas en lecciones aprendidas y bases de datos que usamos. Esto lo conocemos. Pero puede tener una parte incierta, porque si bien lo conocemos, la incertidumbre puede surgir de cuán reales son esas estimaciones, o cuán confiables son, o si estas estimaciones han sido ajustadas o han sido actualizadas con los sucesivos proyectos que hemos ido elaborando. Pero en definitiva, entendemos que esas bases de datos, esas métricas, esas estimaciones que tenemos las conocemos, por eso sabemos que de eso sabemos, por eso se llama el cuadrante del conocimiento, el cuadrante de los conocidos desconocidos. Después está el cuadrante de aquellas cosas que conocemos que no van a ser como están en el plan. Lo que desconocemos es cómo van a ser realmente. O sea, yo conozco, no me va a tomar por sorpresa que las pruebas del sistema pueden dar mal. Eso lo conozco. Lo que desconozco es si realmente van a dar mal o no, cuánto daño o, digamos, cuál es el perjuicio de esas pruebas que dan mal. Yo conozco que el proveedor que tenía que entregar el 30 de noviembre tal vez no entregue el 30 de noviembre, tal vez se adelante o tal vez se atrase. Eso lo conozco. Lo que desconozco es cuánto realmente se va a adelantar, cuánto se va a atrasar. Desconozco la fecha real de entrega del equipo por parte del proveedor. O sea, este cuadrante, las cosas que sabemos que van a pasar distinto a lo estimado, pero que no sabemos cómo van a ser realmente, ese es el cuadrante de los riesgos. Ese es el cuadrante que aborda la gestión de riesgos del proyecto. Después está el cuadrante de los desconocidos desconocidos, que eso es esa incertidumbre latente, esa incertidumbre que queda siempre en el proyecto y que genera resultados inesperados, porque no hay un conocimiento oculto, porque hay eventos que no había forma de predecir. Este cuadrante es el cuadrante de la incertidumbre en sí misma, la incertidumbre latente. Ustedes, por ejemplo, el cuadrante de los riesgos, como una forma de gestionar riesgos, es gestionar a través de contingencias, poniendo lo que se llaman reservas de contingencias de plazo o de costo, lo que a veces comúnmente lo conocemos como el colchón de plazo o costo. Hace unos años atrás, en la ciudad de Buenos Aires, se hizo un edificio en la zona de Puerto Madero y cuando se hizo la excavación se encontraron con los restos de un galeón español del siglo XVII. No había forma de anticipar y de prever ese acontecimiento. Era un desconocido desconocido. O sea, imagínense, antes de empezar el proyecto, o cuando el proyecto estaba en su inicio, imagínense al gerente de proyecto llevando un cronograma a su director, a su jefe, y en ese cronograma figura 2 meses de reserva de contingencia en caso de que aparezca un galeón. Le hubiesen dicho, me estás tomando el pelo, ¿de qué me estás hablando? O sea, como no había historia, realmente era un desconocido desconocido.
Pero si por ejemplo se hace un proyecto de excavación en la provincia de Neuquén, que es una provincia argentina que tiene restos paleontológicos, fósiles de dinosaurios, eso es una incertidumbre del tipo del cuadrante de los riesgos, de los conocidos desconocidos. Yo conozco que puede haber restos paleontológicos, desconozco en dónde, en qué parte de la excavación. Pero en ese caso, si hago un cronograma de excavaciones en la provincia de Neuquén, sí me van a admitir una reserva de contingencia, sí me van a admitir un colchón, porque está dentro de las posibilidades del proyecto que ocurra esto. O sea, la incertidumbre de los desconocidos es justamente eso, que no tenemos historia y no hay forma de anticiparse, no hay forma de tener un plan B, porque no sabemos ni siquiera a dónde aplicarlo y cómo aplicarlo. Y finalmente hay un cuadrante que es muy importante y que tiene como denominación el conocimiento oculto, son los desconocidos conocidos. ¿Y qué es esto? Y esto es que no sabemos todo lo que sabemos. O sea, las empresas hacen proyectos y no generan lecciones aprendidas de esos proyectos, no generan métricas adecuadas, no actualizan sus bases de datos. En cada proyecto la organización produce una cantidad de conocimiento, una cantidad de información que, como no es debidamente procesada, la empresa desconoce todo lo que conoce. ¿Y cómo impacta esto? Cuando no hay esas lecciones aprendidas que se transmitan de proyecto a proyecto, cada proyecto que empieza como si fuera el primer proyecto de ese tipo que hace la organización, como si nunca antes hubiese hecho un proyecto similar. O sea, empieza con un alto nivel de incertidumbre que sería realmente algo innecesario. Si ya hicimos esto, si ya lo resolvimos en otro proyecto, ¿por qué no generamos las lecciones aprendidas de modo que en otro proyecto no tengamos que pasar por la misma dificultad o tropezar con la misma piedra? Este cuadrante del conocimiento oculto en realidad no es que vaya a provocar perjuicios. Lo que más genera el mal manejo es que estamos quitándole oportunidades al proyecto. O sea, el mal manejo del conocimiento le está quitando oportunidades a los proyectos de ser más eficientes y de cumplir mejor los objetivos. Entonces, ya acá vemos que la gestión de riesgos, y creo que este modelo permite definirlo mejor, la gestión de riesgos es una parte de la gestión de la incertidumbre. Pero además, tampoco todos los riesgos que uno podría abordar realmente se abordan, realmente se manejan. En realidad siempre manejamos un subconjunto de los riesgos de un proyecto. ¿Por qué? Porque generalmente manejamos aquellos riesgos que pudimos identificar si hemos hecho un análisis de riesgos. O sea, para poder hacer un análisis de riesgos, primero tenemos que identificar los riesgos. Entonces, ¿identificamos todos los riesgos del proyecto? Muchas veces no. Entonces, nuestro abordaje de los riesgos empieza o se limita a aquellos que hemos podido identificar. Y de aquellos que hemos logrado identificar, tenemos que tener los recursos, gente, horas hombre, espacio, para analizarlos y evaluarlos, para ver realmente cuál es su génesis, cuál es su fuente, cómo se origina, cómo nos afecta. Y si hemos logrado tener recursos para el análisis y la evaluación de riesgo, también vamos a manejar aquellos riesgos donde a su vez tengamos los recursos para armar planes de mitigación y planes de control de cómo se van manifestando los riesgos. Con lo cual, la gestión de riesgos de proyecto es aún más limitada, no abarca todos los
posibles riesgos que podría tener un proyecto, ya sea por deficiencias, ya sea porque no se manejan bien los procesos de riesgos, o ya sea porque muchas veces no hay recursos para eso, no destinamos recursos a la gestión de riesgos. Y entonces, si riesgos es una parte de la incertidumbre, que es la que podemos manejar, que es la que podemos gestionar, terminemos un poco esta presentación cerrando el tema incertidumbre para dejar paso en la segunda parte de este webinar, que ya le vamos a decir cuándo va a ser, que nos vamos a focalizar en los riesgos. Pero les decíamos al comienzo, esta presentación pretende ser una introducción al mundo de los riesgos y a lo que hoy la certificación del PMI para ser especialista en riesgos entiende como conceptos necesarios. Y esta parte que hemos visto hasta ahora de la incertidumbre juega un rol importante. Con lo cual, ¿cuáles son los principios rectores de todo manejo de incertidumbre? Primero, abordar la incertidumbre. ¿Y qué es abordar la incertidumbre? Es pasar de no saber a saber, de desconocer a conocer. Eso cuesta plata. Y siempre va a haber un límite donde realmente no se va a justificar seguir gastando plata para conocer más. Es imposible eliminar la incertidumbre. Siempre va a haber incertidumbre. Lo que sí podríamos, el objetivo de la gestión de proyectos es darle una contención, es darle, digamos, un cierto marco, un cierto límite, pero pretender eliminar la incertidumbre es tan nocivo o es imposible como ignorarla. La incertidumbre de los proyectos no es porque gestionemos mal. Gestionar mal el proyecto lo que hace es que no logramos las herramientas necesarias para trabajar la incertidumbre como se debe. Pero la incertidumbre existe porque existe el proyecto, no es una consecuencia del mal manejo de los riesgos, es una consecuencia del proyecto y su entorno, del proyecto y los sistemas que lo forman, del proyecto y los interesados que participan. Y finalmente, la incertidumbre no es algo distinto al proyecto, no es una entidad, es un atributo del proyecto. O sea, es como el color rojo de la rosa es un atributo de la rosa, es propio de la rosa, no es una entidad en sí misma. La incertidumbre es lo mismo. Por lo tanto, yo no puedo manejar la incertidumbre en proyectos en forma separada. La tengo que analizar en la tarea cuando puse 3 semanas, en el costo de la tarea cuando puse una cantidad de horas hombre. O sea, como atributo, la incertidumbre tengo que gestionarla en cada uno de los aspectos en los que hemos armado nuestro plan de proyecto. Y finalmente, si vemos este gráfico, vemos que en el eje horizontal estamos midiendo el nivel de incertidumbre remanente. Entonces, en el eje horizontal a la izquierda hay un bajo nivel de incertidumbre remanente y en el eje horizontal a la derecha hay un alto nivel de incertidumbre remanente. Mientras que en el eje vertical vamos a medir el nivel de inversión, la cantidad de plata, horas hombre, que vamos a tener que asignar para reducir la incertidumbre. Entonces, contra el eje horizontal hay un bajo nivel de inversión y contra el eje y en la parte superior del eje vertical un alto nivel de inversión. Con lo cual, ¿qué podemos ver? Una primera zona. Esa zona es una zona que nos dejaría un bajo nivel de incertidumbre remanente, pero con alta inversión, con mucha plata. Y esto es propia de
algunos proyectos donde hay baja tolerancia al riesgo y por lo tanto altos costos. ¿Por qué hay baja tolerancia al riesgo? Porque el riesgo produce consecuencias que son de alguna manera mucho peores que los beneficios. Si tuviera que dar un ejemplo de qué proyectos están en esta zona, y en general están los proyectos de investigación clínica, de desarrollo de fármacos, porque no abordar todos los aspectos inciertos del proyecto podría llevar a la muerte de las personas y o al daño físico de las personas, y es una consecuencia que nadie quisiera para su proyecto o para la empresa que lleva adelante el proyecto. Por lo tanto, en este tipo de proyectos, o cuando hay que hacer un puente colgante, la integridad física de los que van a usar el puente es primordial, con lo cual este tipo de proyectos no le gusta la incertidumbre, quiere baja incertidumbre y está dispuesto a gastar mucha plata para justamente reducirla. ¿Dónde están la mayoría de los proyectos? Y está en una zona intermedia. Cada proyecto deberá decidir cuánta incertidumbre debo bajar, con cuánta incertidumbre quisiera convivir y cuánta plata, cuánta inversión, cuántas horas hombres necesito para ello. En esta zona de adecuada protección, cada proyecto debe encontrar su nivel de riesgos aceptable, o sea, hasta dónde estoy dispuesto a convivir. Acá Liliana pregunta, ¿se debe evaluar si el riesgo se acepta o se mitiga contra los costos? Porque exactamente. A veces el plan de mitigación es más caro que el perjuicio eventual que podría generar el riesgo, entonces realmente no tendría sentido. Y hay una zona que también algunos proyectos conviven de alta exposición al riesgo, o sea, son proyectos que conviven con un alto nivel de incertidumbre, por lo menos durante buena parte del proyecto. Pero ¿por qué conviven? Porque el efecto negativo de esa incertidumbre la empresa lo puede absorber, pero el efecto positivo le produce cambios sustanciales en su negocio, grandes oportunidades a su negocio. Por ejemplo, Google o Apple o estas empresas tecnológicas que son empresas líderes, empresas de punta, tienen, no todos, pero una buena cantidad de proyectos que están en este nivel de alta incertidumbre remanente, donde priorizan plazo, donde es importante llegar al mercado rápido, conviven con incertidumbre. Puede ser que salga mal. Si sale mal, dicen, tenemos espaldas para absorber el efecto negativo, pero si sale bien, el proyecto de esta zona nos abre nuevos negocios, nuevas oportunidades. Entonces es muy importante, cuando uno encara un proyecto, entender con qué nivel de incertidumbre estoy dispuesto a convivir y si estoy dispuesto a invertir lo necesario para convivir, adecuarme a ese tipo de incertidumbre. Entonces, nuestro próximo webinar, que sigue con este tema, y sería como una segunda parte, que sería ya la parte de los riesgos. Nuestro próximo webinar va a ser el jueves 16 de octubre, y en esta segunda parte ya vamos a ver concretamente de los 4 cuadrantes el que más nos interesa, que es el que tiene que ver justamente con los conocidos desconocidos, con el cuadrante que se basa en los procesos de gestión de riesgos. O sea, ese cuadrante nos permite manejar los riesgos primero a través del proceso de identificación de los eventos de riesgo. Estos procesos son los procesos que prácticamente utilizan todas las guías, el PMBOK como guía de gestión de proyectos,
el estándar de riesgos del PMI, pero también hay otras guías de riesgos en Inglaterra, en Japón, y básicamente usan estos procesos. Los riesgos primero se identifican, luego con los riesgos identificados se clasifican en una matriz probabilidad de impacto. En general, con los riesgos altos, clasificados como altos, se cuantifican, o sea, nos permite la cuantificación de riesgos, es una herramienta muy útil para entender cuando estoy comprometiendo un costo o un plazo, cuando le tengo que decir al cliente, este es el plazo de mi proyecto, o el cliente nos pide un plazo de proyecto, decir qué nivel de riesgos está asociado a ese plazo o a ese costo. Y finalmente, con los riesgos identificados, clasificados y cuantificados, podemos entonces generar respuestas a los riesgos que son tanto para las amenazas como para las oportunidades. Esta es la parte, digamos, central de la metodología de gestión de riesgos, pero consideramos importante encuadrarla en algo más amplio, en su verdadera dimensión, que es la incertidumbre, y que con los riesgos estamos abordando solamente una parte de la incertidumbre. Y para terminar, aprovechamos también esta oportunidad y esta confianza que ustedes nos brindan participando del webinar, invitándolos a un curso taller de gestión de riesgos en proyecto, donde vamos a ver todos estos aspectos. Y este curso está armado no solo con el objetivo de transmitir y practicar, y como es taller, de utilizar estos conceptos de incertidumbre y riesgos en casos, en ejercicios, en situaciones, sino también un curso que brinde todo lo necesario para estudiar, prepararse y rendir el examen de Risk Management Professional que certifica el PMI. ¿Qué es lo que trabajamos en este curso? Trabajamos dos elementos fundamentales: el PMBOK, la quinta edición, y el estándar de buenas prácticas de gestión de riesgos, también del PMI. Y a través de una serie de exámenes de prueba, de una serie de prácticas de examen, damos todos los elementos para prepararse y poder presentarse con altas probabilidades de éxito a rendir el examen RMP, Risk Management Professional, que es algo que está creciendo, es algo que las empresas de a poco también están viendo la importancia de que sus profesionales tengan un adecuado conocimiento de los riesgos del proyecto. Este curso se da tanto en la modalidad presencial, se puede participar en las clases, o en la modalidad a distancia a través de internet. Además, las clases quedan grabadas para aquel que no pudo asistir, poder luego ver la clase. O sea, como dice de acá la diapositiva, el participante nunca pierde una clase. O sea, se puede hacer en forma presencial, a distancia. A una distancia hay interacción con el docente. Este curso empieza el 7 de noviembre y durante 5 viernes de 9 a 17 horas se cumplen las 35 horas que pide el PMI como condición de capacitación para inscribirse al examen RMP. O sea que además les da las horas y el puntaje necesario para poder dar el examen. Y para aquellos que ya tienen la certificación Project Management Professional, PMP, este curso le da 30 PDUs, además de las horas para anotarse al examen, le da 30 PDUs para la certificación PMP. Bueno, realmente he querido no extenderme más de una hora. No sé si hay dudas. Acá Carlos dice que hay incertidumbre.
que aparece por una mala gestión. En realidad, sí, lo que hace una mala gestión es que aumenta la incertidumbre, porque, digamos, torna más desconocido aquello que podríamos ya conocer. O sea, la mala gestión hace que no tengamos buenas métricas, buenas bases de datos. Entonces cuando estimamos mal, estimamos con aproximaciones que están muy lejos de la realidad, con lo cual aumenta, como muy bien dice Carlos, la incertidumbre del proyecto. Sí, vamos a mandarles a todos esta presentación. Además, esta presentación está grabada, de modo que aquel que quiera el video de esta presentación nos lo pide y se lo vamos a mandar. Pero a todos los que han participado le vamos a hacer llegar esta información. Si no hay consultas, yo por mi parte les agradezco nuevamente la paciencia, la deferencia que tienen de, bueno, de dedicarnos esta hora y participar de este evento. Liliana dice: me parece muy interesante el razonamiento de las causas sobre las dudas que se generan en un proyecto, porque son cosas claras, exactamente. Lo que hay que saber es que dudas va a haber siempre, pero justamente a través de entender esto que es inherente al proyecto, gestión de proyectos entonces se transforma en una gestión de ir reduciendo las dudas. O sea, la gestión de proyectos es eso, es reducir la incertidumbre, es reducir el desconocimiento. Bueno, herramientas sí, las vamos a ver en la segunda parte. Justamente en la segunda parte vamos a ver distintas herramientas para los procesos, los distintos procesos de gestión de riesgos. Esta primera parte es una simple encuadre de qué función cumple la gestión de riesgos en algo, ya les digo, mucho más amplio, que es la incertidumbre. Les agradezco nuevamente, les agradezco la atención, la paciencia. Los esperamos entonces en la segunda parte del webinar, que será el jueves